Ayer, los israelitas lograron numerosas victorias en batalla y conquistaron vastas tierras. Hoy comenzamos con un resumen de los territorios que adquirieron, cuyas fronteras pueden parecer poco relevantes, pero en su época fueron de gran importancia. Estas listas han sido valiosas tanto para la historia como para la arqueología. Así que, aunque estos detalles puedan parecer tediosos, más adelante veremos cómo cumplen un propósito mayor que solo brindar información. Las tierras que los israelitas conquistaron cuando Moisés aún vivía se encuentran al este del río Jordán. Allí se establecieron 2,5 tribus de Israel: Gad, Rubén y la mitad de Manasés. Sin embargo, estas tribus no expulsaron completamente a los habitantes originales, un acto de desobediencia que, con el tiempo, les traería serias dificultades. Al cruzar el Jordán hacia el oeste, entrando en la tierra prometida, encontramos las regiones conquistadas bajo el liderazgo de Josué. Tras todas estas campañas militares, Josué ya era un hombre de edad avanzada, pero Dios le aseguró que su labor aún no había concluido. Todavía quedaban territorios por tomar, y aunque Josué no tendría que luchar personalmente, Dios mismo se encargaría de expulsar a los habitantes de la tierra. Luego, Josué repartiría las tierras entre las 9,5 tribus restantes. En cuanto a la tribu de Leví, su herencia no consistía en tierras, sino en el mismo Dios. Los levitas fueron esparcidos entre las demás tribus, cumpliendo su rol como sacerdotes y servidores del Señor. En esta historia también encontramos a Caleb, el otro espía que, junto con Josué, confió en Dios hace 45 años al explorar la tierra prometida. Ahora, ya con 85 años, Caleb sigue con la misma determinación. Se dirige a Josué para recordarle la promesa que Dios le hizo y, sin temor, decide enfrentarse a los anaquitas, los gigantes de la tierra. Con la bendición de Josué y la dirección de Dios, Caleb logra la victoria. La tribu de Judá, la más numerosa, recibió la mayor porción de tierra, aunque gran parte era desierto. Sin embargo, su territorio incluía el borde de Jerusalén y las ricas tierras minerales del Mar Muerto. Por cierto, cada vez que la palabra Negev aparece en la Biblia, hace referencia al desierto. Como Caleb pertenecía a la tribu de Judá, su herencia se encontraba dentro de los límites asignados a su tribu. Además, había una ciudad que se le había prometido, y para conquistarla, Caleb ofreció la mano de su hija en matrimonio a quien lograra tomarla. Para los guerreros, esto era un gran honor. Su sobrino, Otoniel, consiguió la victoria, y al casarse con la hija de Caleb, ella hizo una petición. Su porción de tierra incluía desierto, por lo que solicitó 2 manantiales de agua. Su padre accedió y se los otorgó. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el carácter de Dios? La mía es esta. Josué 13, versículo 13 menciona que las tribus transjordanas no expulsaron a los habitantes de la tierra, lo que sugiere que ni siquiera hicieron el intento. En Josué 15, versículo 63, se dice que los descendientes de Judá no lograron expulsar a los jebuseos de Jerusalén, por lo que hasta el día de hoy conviven en la ciudad. La diferencia aquí es sutil pero significativa. Una cosa es no intentarlo, y otra es intentarlo y fallar. Pero, ¿por qué fracasaron si Dios estaba con ellos? ¿Por qué no confiaron en Él lo suficiente para cumplir con su mandato? Dios no es manipulado por palabras vacías o exigencias humanas. Él había establecido condiciones claras sobre cómo debía ser conquistada la tierra, y esto implicaba obediencia. No bastaba con reclamar un derecho y esperar que Dios actuara, incluso si la promesa había sido hecha personalmente. Israel tenía un pacto con Dios, y ese pacto requería fidelidad. Algo no estaba bien. Algún pecado impedía que tomaran posesión de la tierra. ¿Significaba esto que Dios les había fallado? Claro que no. La historia aún no había terminado. Dios seguía obrando, incluso en medio de los retrasos aparentes. Él estaba moldeando sus corazones, fortaleciéndolos y preparándolos para futuras victorias. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando pecamos y fallamos, Dios no nos abandona. Aun en nuestras derrotas, la confianza en Él puede crecer, nuestra fe puede fortalecerse y podemos hallar gozo. Porque, al final, nuestra mayor felicidad está en su presencia.